Bien, la palabra reservada static lo que representa, como dijo Joan, es que los métodos que están definidos en una clase como static pueden ser utilizados sin la necesidad de crear una instancia de esa clase. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo voy a crear un automóvil, si yo creo un método en el que no es estático, yo tengo que crear una instancia de esa clase automóvil, ¿sí o no? Sí. Aquí para yo usar la matrícula, ¿no tuve que instanciar esto? Tuve que crear A. Para yo usar el año tuve que crear una instancia, ¿verdad? Vamos a crear un método ahora en la clase, para que se vea más claro, en la clase automóvil. Este método va a ser public, va a ser void y va a ser aviso. Le voy a poner ese nombre a este método. Entonces ese método llamado aviso es público y es void. Significa que no va a devolver ningún valor, ¿sí o no? Y aquí le voy a decir alerta. Ya, no hace más nada. Eso es lo único que hace ese método. Para yo poder utilizar ese método, tuve que haber creado esta instancia de la clase automóvil, ¿sí o no? Porque ya cuando yo vengo aquí y pongo A, ahí me sale aviso. Y ya yo puedo usar ese método. La palabra reservada static me permitiría a mí utilizar ese método, se instancie o no un objeto del tipo de la clase. Hasta ahora, para yo usarlo de esta manera, fíjense, yo no puedo venir aquí y hacer esto, decir, ¿dónde está? ¿En qué clase está el método? En automóvil. Automóvil. Pap, punto. ¿Qué me aparece ahí? Que son métodos estáticos que heredó automóvil de la clase object. Pero sin embargo, yo tengo un método ahí que se llama aviso. ¿Por qué no me aparece? Porque para yo utilizarlo, tengo que instanciar un objeto del tipo de la clase. Ya luego que ya yo instancié un objeto tipo de la clase automóvil llamado A, ya ahí yo pude utilizar el método aviso. Pero fíjense ahora yo le voy a agregar al método aviso la palabra static. Y ahora cuando yo voy aquí a automóvil, fíjense qué pasa. ¿Me aparece o no me aparece? Yo puedo ahora utilizar ese método cuando yo quiera, cuando lo necesite, sin la necesidad de instanciar un objeto de la clase. Entonces, los métodos que son estáticos tienen una peculiaridad. Si usted va a utilizar, va dentro de un método estático, usted va a llamar otro método y ese otro método que usted va a llamar tiene que ser estático también. O sea, dentro de un método estático, yo no puedo llamar un método convencional de la misma clase. Estamos hablando de la misma clase. Si yo quiero utilizar alguna variable global, ¿se acuerdan de cuando les hablé del scope? El alcance que tienen las variables. ¿Se acuerdan de eso? Que vimos que dependiendo del bloque de código donde yo declaro una variable es su visibilidad. O sea, cómo yo puedo acceder para ella para o leer su valor o modificarlo. Entonces, si yo tengo una variable de tipo global, para yo poderla utilizar dentro de un método estático, tiene que ser la variable también declarada como estática. Eso es algo muy importante. Vamos a comprobarlo aquí. Yo voy a crear aquí fuera, en la clase principal, ¿verdad? Miren, yo dije clase principal, miren. Por coincidencia, aquí se llama main class. Recuerden que cuando la creábamos en Visual Studio, la creaba como program. Yo les había dicho que el nombre en realidad era indistinto. Usted podría ponerle ahí María si usted quiere, eso no es problema. Para que nadie se confunda con eso. Entonces, en esta clase principal yo voy a añadir un campo de tipo entero. Se va a llamar year. Bueno, no sé si year es una palabra reservada, parece que no. Perfecto, ese campo se va a llamar year. Como ese campo está aquí, está declarado, déjame ponerle también public para que no haya ninguna duda, ¿verdad? Tengo
un campo público int declarado en mi clase principal, y cuando yo tengo un campo público yo puedo acceder a él desde cualquiera de los métodos de mi clase y desde cualquier otra clase derivada o inclusive otra clase que no tenga nada que ver con la clase en la cual estoy trabajando. Entonces fíjense ahora yo voy a querer utilizar ese método y lo voy a tener aquí, ese método no, ese campo. Voy a venir aquí y le voy a querer asignar un valor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? No me apareció cuando yo lo escribí, ¿verdad? Le voy a dar un valor. ¡Pam! Vamos a ejecutarlo, a ver si ahí es que me... ¿Qué me dice aquí? Oye, referencia es necesaria, porque dice que el acceso es de un método no estático. Si yo vengo acá ahora y agrego la palabra static, ya yo voy a poder tener alcance dentro de ese método estático. O sea, los miembros no estáticos de una clase no tienen visibilidad dentro de los métodos estáticos de la clase. ¿Se comprende eso? Ya con yo añadir esto aquí, ya ahí no me va a dar error. Vamos a ver qué es lo que me estaba diciendo aquí abajo. Static member. Que ya yo lo volví estático para que me apareciera aquí. ¿Se acuerdan? Entonces por esa razón me está marcando ahí como error. Vamos a dejarlo aquí para que se vean que yo, sin instanciar el objeto, puedo utilizar el método. El método aviso lo que mostraba era un mensaje que decía alerta, y ya no hacía más nada. Cuando yo ejecuto esto, ¿qué me aparece en pantalla? Hello World y alerta. Me sale ese Hello World porque el programita por defecto ¿se acuerdan? Sí. Que lo generó cuando yo creé el nuevo programa. Pero en realidad solamente me deben mostrar esto, alerta solamente. Entonces, si yo ahora hago lo contrario y quito la palabra static de mi método aviso, ¿qué es necesario aquí? Aquí sí es necesario que yo instancie. Vamos a dejarlo para ver el error que nos va a dar. Me está dando aquí un error, me va a decir que la referencia necesita hacer referencia a un objeto para poder utilizar ese método. ¿De acuerdo? Entonces ya si yo lo comento aquí y lo descomento aquí sí ya yo lo puedo utilizar a través del método, del objeto que creé de esa clase. ¿Se entendió eso? Entonces, por esa razón, el método actualizar que estoy creando en la clase principal debe de ser static para yo poderlo utilizar aquí. ¿De acuerdo? Por eso fue que le puse static. Entonces, aquí esto va a recibir dos parámetros. Dijimos que el primer parámetro era la matrícula. Entonces, este va a ser un string, ¿verdad? No, íbamos a pasar el objeto completo, señores. Era el objeto completo. Exacto. Este automóvil le vamos a poner aquí dentro como parámetro. Acuérdense que el nombre que yo le ponga puede ser cualquiera. Lo que estoy especificando es que ese método va a recibir un objeto del tipo automóvil. Entonces luego va a recibir un ¿qué? Un entero. Le voy a poner el nombre A, que es el año que va a recibir. Entonces, luego que él reciba esto, él va a tomar este valor que es AU, ¿verdad? ¿Qué valor de AU él va a tomar? El año, y lo va a volver ¿qué? A. ¿Sí o no? Y ya, solamente eso queremos hacer. Si queremos mostrar ahora el nuevo objeto, vamos a ponerlo aquí. A poner aquí el año fue actualizado. Sí. Bueno, este teclado está en cosa. Año se actualizó. ¿De acuerdo? Eso es lo único que va a hacer ese método.
Va a venir aquí y va a recibir dos parámetros. Primero, el primer parámetro que le estamos pasando es del tipo automóvil. ¿Cuál? El que nosotros le pasemos aquí. Ajá. No es, se actualizó a solamente. Era el que le mandamos también. Perdón. Aquí, en el último, no está. No, lo que yo estoy comprobando es que se actualizó. Se actualizó al año que esté ahí, que ahora va a ser el que le pasamos, ¿no? Ok, sí, que ya lo copiamos aquí. Ajá, pero eso es para confirmar que es del objeto que estamos obteniendo la información. Daba lo mismo que yo ponga ahí. No, que no, como que pasé desapercibido la parte nacional de. Ah, ok. No, simplemente para que se vea claro que la actualización yo le estoy haciendo sobre AO, que es este parámetro que está aquí. Y luego fíjense lo que voy a hacer aquí. Aquí yo voy a poner otra vez el parámetro de A, lo voy a colocar en 0. Estoy modificando el valor que nosotros pasamos inicialmente, que se pasó aquí, lo estoy dejando en 0. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para demostrar lo que lo que les dije del alcance que tienen los atributos cuando se pasan por referencia y se pasan por valor. Entonces, al yo hacer esto, ya eso es cuanto yo quiero que haga el método. Vamos a ejecutar aquí la llamada. Para yo llamar un método, ¿qué escribo? El nombre del método. ¿Cómo se llama este? Actualizar. Venlo ahí, que hasta me aparece en el listado ya. Abro paréntesis y aquí dentro, ¿cuál es el primer parámetro que voy a colocar? El objeto tipo automóvil que yo deseo modificar, ¿sí o no? Aquí, ¿cuántos objetos tipo automóviles tenemos? Uno, que se llama A. Miren, pensándolo bien, aquí yo le voy a poner AN para que no se me confunda. ¿De acuerdo? Le puse AN de año. ¿De acuerdo? Vamos a modificarlo. No, ahí está bien ya. Entonces vamos a modificarlo aquí arriba donde lo establecimos. ¿Por qué me lo sigue marcando mal? Bueno, eso que no es refrescado. Ya yo lo actualicé bien ahí. Perdón. El primer parámetro que le estoy pasando aquí es A, ¿verdad? Que es el objeto tipo automóviles que acabamos de crear. Y el año que le vamos a actualizar, que le voy a pasar 2016. Pero no lo voy a pasar directamente. Yo voy a crear una variable de tipo entero. Ah, bueno, ya la tenemos aquí abajo. Esta variable que está aquí, que se llama nano. Perfecto. Cuando yo ejecute esto, ¿qué va a pasar? Que se va a actualizar la fecha del año a 2016. ¿Sí o no? Y luego el valor de nano que yo estoy pasando aquí como parámetro se va al final a volver un 0. ¿Sí o no? Sí. De nano. Ajá. Pero yo estoy pasando aquí un objeto A, ¿verdad? Y lo estoy modificando aquí adentro. Y estoy pasando este valor de nano a través de este parámetro, ¿verdad? Aquí, ¿qué estoy mandando? No estoy mandando nano. Aunque aquí se llama AN, ¿sí o no? Pero aquí se llama nano. Y este, que se llama A aquí afuera, aquí dentro del método, ¿cómo se llama? El problema no es que está modificando dentro del método a AN, no a nano. Pero vuelvo y repito. ¿Qué es lo que queremos modificar, actualizar aquí? El año. Y yo lo estoy pasando para acá para que se actualice. Este año que se está actualizando no es a AU que se está actualizando. ¿Se está actualizando a quién? A A, que es el objeto que yo estoy mandando al método. Entonces, porque está actualizando a punto. pero también estoy actualizando AN. ¿Sí o no? Sí. Por lo que cuando yo salga de aquí, si yo compruebo los valores que tienen ambas variables, por ejemplo, a.a, ¿no? Perdón, aquí me salió esto. a.a, ¿no? Y confirmo también un console write para la variable nano. Debe de aparecerme aquí 2016 y aquí debe de aparecerme un 0, ¿sí o no? Eso es lo que debe de hacer.
Ahora, ¿por qué me lo está marcando así? Pa, 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 pa. Ahí está bien. Está dentro del scope. Ah, no. Es aquí que tengo que ponerlo. Perfecto. Entonces vamos a ver qué va el resultado viéndolo nosotros es que se va a actualizar el año del objeto A. Por eso aquí abajo me va a mostrar ya no 2015 sino 2016. Vamos a mostrarla antes del cambio y después del cambio. ¿Qué le parece? Vamos a ver A.ano y le vamos a poner aquí, qué sé yo, exacto. Sí, ahí está bien. Ahí es antes del cambio y después de actualizar aquí, ¿verdad? Perfecto. Cuando yo ejecuto esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Perdón? Algo importante es que este automáticamente te deja el puntero para presionar una tecla. No como Visual Studio. Puede decir que en el 2016 no cambia cero. No cambia cero, le dije. Vamos a ver una cosa. Porque usted lo que cambió fue ahí fue no nano. Sí, pero eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que queremos ver. Fíjate aquí. El valor del almacenado en el atributo año de la variable A, que es un automóvil, ¿verdad? Sí. Inicialmente era de ¿cuánto? 2015. Llamamos al método para actualizar el año. Le pasamos los valores tanto del objeto como de la variable entera del año, ¿verdad? Entonces, dentro del método se actualizó el año y efectivamente después que sale del método vemos que se hizo el cambio. Por eso en después ya no dice 2015, sino que dice 2016, se actualizó. Pero la variable nano no se actualizó a 0. No debería de haberse actualizado. Debería de haberse actualizado. ¿Por qué no se actualizó? Sencillo. Los objetos en los métodos, cuando se utilizan como parámetros, pasan por valor. ¿Qué quiere decir? Perdón, por referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cambio que usted haga al objeto dentro del método va a ser manifestado, se va a mantener fuera del método. Si usted altera un objeto que usted manda como parámetro a un método, dentro de ese método, ese cambio va a manifestarse fuera del método. Contrario a las variables que pasan por valor. O sea, cuando yo pasé nano aquí, yo no la pasé por referencia, sino que pasó por valor. Simplemente tomó el 2016. Dentro del método yo puedo hacer lo que yo quiera con ese valor. Sin embargo, fuera de él mi variable se mantiene igual. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en ocasiones usted puede no necesitar que el objeto que usted mande, ¿verdad?, se modifique dentro del método. Pero si usted no sabe que eso es posible, pues lo va a cometer ese error. Muy seguidamente lo va a hacer. Usted va a pensar que los métodos, al igual que las variables, pasan por valor. Y no es así. Ya vimos que pasan por referencia. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Vamos a darle un ejemplo. Los objetos. Ajá. Vamos a darle un ejemplo, a ver si yo tengo GIMP aquí. Para hacer un ejemplo con eso. Le voy a explicar qué es lo que pasa con eso de paso por referencia y paso por valor. Poner esto aquí. Yo creo que esto se ponía junto en una sola. Ok. Vamos a crear un nuevo documento. Ese tamaño está bien. Perfecto. Yo voy a venir aquí y voy a tomar este rectángulo. Este rectángulo va a representar. Esto es para selección. No me sirve, mejor vamos a coger el pincel, el lapicito, qué sé yo. Perfecto. Esto que está aquí, señores, virtualmente, mal dibujado, representa la memoria del computador. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Perfecto, representa la memoria del computador. Esto que está aquí representa a un objeto. El objeto
el objeto que usted está manejando va a hacer referencia a una posición de memoria X, ¿verdad? Cuando usted altere esa posición de memoria, se va a alterar el objeto. De esa manera opera. Si usted altera alguna de las propiedades del objeto desde cualquier parte, esos cambios se van a manifestar desde cualquier parte, porque ese objeto siempre va a hacer referencia a esa única posición de memoria. ¿Qué pasa con las variables? Las variables pasan por valor. ¿Qué significa? Cuando yo las parametrizo o las uso como parámetros, las variables están apuntando también a otra posición de memoria. Pero cuando ellas caen en un método, lo que se hace es una copia del valor que está almacenado en la variable. Por lo que los cambios que yo haga en esa copia del valor no se van a ver reflejados en la variable. ¿Se entendió así? Eso es lo que está pasando. Por eso es que yo puedo utilizar este tipo de instrucciones donde veo que sí se me modifica un objeto, pero una variable no, porque está pasando la variable por valor y el objeto por referencia. Entonces, si yo necesito tener un objeto que pueda pasar por referencia, simplemente tengo que cambiar la palabra class por la palabra structure. Ajá. Las estructuras son similares a las clases. La diferencia está en que no pasan por referencia, sino que pasan por valor. Vamos a ver qué pasa ahora después que yo hago la modificación. No, en el caso del año, del objeto. ¿Qué pasó ahí? Antes, ¿cómo estaba? 2015. Y después que actualizamos, ¿cómo sigue? 2015. ¿Se entendió el concepto de paso por referencia y paso por valor? ¿Tienen dudas de eso? No tienen dudas. Así es que me gusta. Los repasos están en video y estamos grabando, eso es lo bueno. Dame hacer una pausa aquí, voy a hacer una pausa para que los videos no sean tan largos. Vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva solución de consola. ¿Qué nombre le pongo? Vamos a poner ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear aquí. Fíjense que yo estoy creando las clases en el mismo archivo para razón del ejemplo. Yo les decía que cada clase que ustedes creen deben de crearla en un archivo aparte, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo así porque es más fácil para mí mandarle un único archivo y subirlo que subir todas las clases aparte. Debe de haberlo, pero como yo no he apoyado este IDE, pero siempre en configuración ellos tienen esos snipers de inicio donde se carga lo que tú quieras. Tú puedes configurar qué sé yo, hasta una estructura de varias clases predeterminadas que te cargan automáticamente cuando tú inicias, pero eso hay que configurarlo. Entonces bien, vamos a crear una clase, le vamos a poner clase padre. Me encantan los nombres así. Esta es la clase papá. Por allá abajo vamos a crear la clase Elenita. Elenita es mi hija. Entonces tengo la clase papá. Esta clase papá va a tener simplemente un método. Vamos a ponerle dos. Vamos a poner un método que le vamos a llamar normal. Public void normal. Este método va a ser algo muy divertido que va a decir simplemente perfecto. Ese es nuestro famoso y bonito método. Vamos a crear otro ahora muy importante. Este método yo le voy a crear void y le voy a poner un nombre bastante interesante. Le voy a poner
M virtual. Perfecto. Ya, tengo dos métodos en la clase papá. Eso significa que esos dos métodos serían los métodos que heredaría qué clase. Adivinen el nombre. ¿Cómo se llama la clase? Exacto. Estamos muy creativos hoy. Siento como que está fluyendo la creatividad en el curso. Entonces, la clase hija, vamos a hacer que herede esos dos métodos, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos? A través de decirle que va a heredar de papá. Perfecto. Fíjense algo interesante. Si yo instancio un objeto del tipo de la clase hija, vamos a escribir aquí, hija h, va a ser igual a new hija. Perfecto, tengo un objeto del tipo hija. Eso me quiere decir que ya yo puedo utilizar los métodos del padre, ¿sí o no? Veo el método normal y veo el método M virtual. Si yo ejecuto este programa, ¿qué me va a ejecutar? Soy normal y método virtual. Le voy a explicar qué significa esto de método virtual. Los métodos virtuales son métodos de una superclase que pueden ser sobreescritos en sus clases hijas. Ahora mismo, lo que está contenido en esos métodos es lo que hay. Yo no puedo hacer ningún cambio en ellos. Ahora mismo, como están. Si se fijan, son métodos normales, o sea, uno dice public void y el otro también dice public void. No tienen nada que los distinga uno del otro. Ahora mismo, como yo estoy trabajando de la forma habitual de esos métodos, la clase hija los va a heredar íntegros. No va a poder hacer ningún cambio sobre lo que esos dos métodos hacen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene la importancia de los métodos virtuales. Los métodos virtuales son métodos que usted define de ese tipo virtual, ¿verdad? Con la palabra reservada, virtual, que les van a permitir a usted entonces crear modificaciones, sobreescribir esos métodos ya en la clase sí. Un método que yo defino como virtual en la clase padre, yo puedo hacerle un override, sobreescribirlo en mi clase hija. Entonces aquí yo podría escribir override, ¿verdad? ¿Qué método voy a sobreescribir? M virtual. Fíjense qué pasa aquí. Aquí me está diciendo base.m virtual. Eso es muy importante. Yo sigo usando ¿qué método? M virtual, ¿verdad? Si yo ejecuto el programa, fíjense qué va a pasar aquí. Me sale método virtual. Eso me sale porque esto lo está poniendo automáticamente. Esto era algo que yo iba a dejar al final. Me dañó la sorpresa. Porque en realidad no me debería demostrar nada. ¿Por qué no me muestra nada? ¿Quién me dice? Lo estoy sobreescribiendo. ¿Y qué tiene dentro? Nada. Pero aquí yo voy a escribir algo totalmente diferente. Yo voy a escribir: soy un método sobrescrito. Fíjense como ya él no es un método virtual, sino un método que fue sobrescrito. Entonces cuando yo lo ejecuto, ¿qué me dice? Sobrescrito. Pero la palabra reservada base me permite a mí no solamente reescribir el método, sino ampliarlo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo añadirle funcionalidades que en la clase padre no estaban. En la clase padre, ¿qué hace este método? Escribe la palabra método virtual solamente y ya no hace más nada, ¿verdad? Con la palabra reservada base seguida del nombre del método virtual que yo quiero ejecutar desde el padre, ¿entienden? Ya yo estoy ampliando las funcionalidades del método y ya él ejecuta lo que hacía en el padre y lo que hacía ahora declarado una vez
sobrescrito y lo que hace una vez sobrescrito. Repito esa parte ahí. Sí, exacto. Cuando ahora ejecutamos esto, lo que tenemos es, primero, el método normal, ¿verdad? Ejecuta y dice soy normal. Pero luego nosotros hemos sobrescrito el método virtual para que no solamente diga método virtual, sino que además diga soy un método sobrescrito. Estos, señores, son cosas que se hacen muy a menudo, sobre todo cuando usted tiene una aplicación orientada a objetos de forma fuerte, o sea, que no están la gente haciendo las cosas a lo loco, sino que se está trabajando con un sentido. Porque inicialmente la clase padre pudo haberse pensado de una forma que después una de las clases derivadas puede necesitar una funcionalidad adicional que no estaba pensada y que no se requiere que todas las clases derivadas de esa clase padre la contengan, que sean cosas específicas de esa clase hija, y por eso es importante saber utilizar los métodos virtuales de la clase padre para poderlos sobreescribir. Que un método sea virtual o no, no afecta en nada, como ustedes vieron. Yo puedo simplemente quitar todo esto que está aquí, ¿verdad? Y yo voy a seguir utilizando mi método M virtual de la forma convencional. ¿De acuerdo? Que tenga la palabra virtual no me obliga a mí a sobreescribirlo. El sobreescribirlo es opcional. Es una posibilidad de ampliación que yo le doy a las clases que hereden de mi clase padre, que en este caso tenemos de ejemplo. Entonces yo tengo la clase hija HH, ¿verdad? Pero yo podía haber tenido otra clase también, aparte de la hija, podría tener una clase nieta. Y esa clase nieta tener la facultad también de poder modificar algún método adicional de la clase hija, porque le dijimos que la posibilidad de la herencia era que yo podía transmitir los atributos y métodos de una clase a otra, pero que esa clase podría tener sus propios atributos y métodos que la distingan de las demás clases, ¿sí o no? Entonces yo aquí podría crear un método de la clase hija que luego pueda ser heredada por una clase nieta y que puede añadírsele funcionalidades adicionales si yo también lo declaro como un método virtual. ¿Sí o no? Fíjense cómo ahora yo tengo aquí los atributos en esta clase, tanto los que heredo del padre como mis propios atributos, ¿sí o no? Yo aquí puedo venir y decir h.virtual hija, ¿sí o no? Y ese es un método virtual que yo tengo. Y si yo vengo acá y ahora creo otra clase, public class, esta clase se va a llamar nieta. Esta nieta, ¿de dónde va a heredar? Al ser una clase nieta, quiere decir que tiene todos los atributos del padre y tiene todos los atributos de la hija. Perdón. Entonces, fíjense ahora, yo voy a declarar un objeto de ese tipo. Nieta n va a ser igual a new nieta. A la nieta le falta mucho para crear esa clase derivada. Entonces vengo aquí, presiono punto y veo que tengo los métodos que heredamos de padre, ¿verdad? Que son normal y m virtual, pero también tenemos virtual hija. Yo puedo sobreescribir en nieta el método virtual hija, ¿sí o no? ¿Cuál era? Exacto. Y aquí decir que haga algo totalmente diferente. O ampliarlo con la palabra reservada base, ¿verdad?
punto, el nombre del método o la funcionalidad adicional que yo quiero conservar del método padre que estoy sobreescribiendo. Eso en caso de, puede ser como ahora que yo no quiera mantener lo que hacía el otro método, sino hacer algo totalmente distinto. Puede concatenar la clase neutralidad, concatenar la cola. Claro que sí, porque este método, si devolviera un valor, pudiéramos hacerlo, concatenarlo. Si hacemos que este método, exacto, no sea void, sino que sea string, logramos ahí concatenarlo. Exacto, pero así no, porque aquí es un método vacío que nada más va a escribir eso y ya. ¿De qué forma se podría asimilar como que lo estamos concatenando? Si en vez de write le ponemos write lines, le ponemos write, y así se vería como que están juntos, pero sabemos que no es así. Si yo quiero concatenar lo que está ahí con eso, tendría que hacerlo de esa forma. Ajá, tendría que hacerlo de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Sí, estamos grabando. Muy importante, pese a que estemos grabando, es bueno que ustedes, señores, si tienen una pregunta en clase, la hagan en clase. Para que nadie se vaya. Ahora están intimidados. El video responde, dijo. Oye, como una... pero no hay problema, le damos pausa. Bien, vamos a ver los métodos extendidos. Hay un problema con esta grabación, porque cuando yo termine de grabar, eso entonces empieza a codificar. Y ese video es tan largo que eso va a amanecer ahí codificando. Yo dudo que se llegue a grabar completo. Debimos de haber hecho varios videos. Si lo pauso, lo detengo, no puedo. Bueno, es que me están dando problemas. Yo uso Khan Studio para grabar en Windows. Camtasia nunca me ha gustado. Pero el Khan Studio es que me está dando problemas, por eso lo grabé. Ya se va la clase, señores. Vamos, métodos extendidos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver ahora. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ay, le di a file. Vamos a ponerle aquí extended method. Perfecto. Entonces, ¿qué son los métodos extendidos? Oh, pero qué chulo. ¿Qué son los métodos extendidos? Miren, sucede de que a nosotros nos podría interesar añadirle funcionalidades a una clase que originalmente no estaban contempladas. O sea, originalmente esa funcionalidad, ese método no estaba contemplado en la clase y simplemente queremos añadirlo para un tipo de dato en específico o un objeto en específico. Por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos, cada vez que nosotros queremos mostrar un string en pantalla, ¿qué tenemos que hacer? Console write, escribir entre comillas aquí el string que vamos a mostrar. Por ejemplo, voy a poner el caso de que sea hola. Perfecto, lo tengo ahí. Entonces, si yo ejecuto esto, me pone ahí hola, ¿verdad? Perfecto, todo funciona muy bien. Pero fíjense, ese hola, ¿de qué tipo de dato es? String. Vamos a crear una variable también de tipo string, para que vean que funciona tanto para variables como para valores literales. Vamos a ponerle esta variable nombre. Le vamos a poner aquí el nombre más popular, Juan. Perfecto. Entonces ya yo puedo mostrar aquí abajo también nombre. Perfecto. Entonces ejecuto aquí, me muestra hola y me dice hola Juan. Perfecto. Entonces vamos a crear una clase aquí abajo. Esta clase vamos a poner que sea public static class, vamos a ponerle helpers. Eso es helpers. Ayúdame, Joan. Sí, como ayudante. Que me ayuden a los dos.
Ok, entonces son como helpers, son como, vamos a decir, son cosas que no estamos creando una clase como edificio, persona. Ayudante de bebida. Es algo que lo tenemos ahí para realizar alguna función cuando necesitemos su ayuda, o sea, cuando lo necesitemos. Vamos a poner help, le vamos a poner helper. Eso yo me metí eso en Android, la palabrita helper con los DB helpers, que eran los que usábamos para hacer las conexiones a base de datos SQLite. Entonces, Cuando tú vas tipeando, lo que te sale ahí son helpers. lo que me sale. Cuando tú vas tipeando, el listado de cosas que te Eso sale. es bien. Ah, Esos son no, helpers. eso es básicamente, se trata. Eso se llama helpers. Sí, pero es un concepto diferente el que yo estoy tratando de decir aquí. Es como algo que tú tienes en tu proyecto para cuando tú lo necesitas. El nombre es indistinto. Yo le puse helpers, pero puede ser el nombre que ustedes quieran. No hay problema. Entonces aquí yo voy a crear un método, public method. Ese método le vamos a poner, qué sé yo, mostrar o display. Display. Este método va a recibir un parámetro. ¿De qué tipo? String. Y le voy a llamar a esa variable C. ¿Por qué C? Porque sí. Entonces, esto que está aquí, vamos a hacerle un console write, ¿sí o no? Console write, ¿a qué? Así. Entonces, este método lo que hace es mostrar El mismo parámetro. lo que recibe como parámetro. Entonces, algo importante es cuando yo voy a trabajar con métodos extended method o métodos extendidos, la clase donde los voy a utilizar debe ser declarada como static. Entonces, para que esto funcione, debo hacer uso de una palabra que nosotros conocimos en la otra clase. La palabra reservada this. La palabra reservada this, en el contexto que lo vimos anteriormente, representaba a la propia clase. Aquí como parámetro representa esto y representa el objeto en el que se va a llamar el método en el momento dado, o sea, en ese contexto, en ese punto. Es como lo que decía Donald Trump con el momentum. Ese momento, en ese momento, ese objeto. Para que no crean que estoy haciendo referencia a esta clase, sino al objeto con el que vamos a enlazar este método. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos aquí a Juan y lo estamos mostrando, ¿verdad? Y tenemos literal hola. Disculpe. Ajá. La de otra forma era this punto y el nombre del objeto, ¿verdad? Sí, pero que la palabra this representa. Aquí ya es separado. Exacto. Bien. Representa a una clase, un objeto en un momento determinado. Hay algo que se llama scope, se llama también contexto, context, lo han manejado, ¿verdad? Que es como el contexto, el punto en el que se está ejecutando, haciendo referencia a un objeto dado. Eso todavía no hemos llegado ahí, pero está bien. El caso es que cuando yo digo this, estoy añadiéndole a este parámetro la palabra this, ya automáticamente ese método queda como un método extendido, ¿de acuerdo? Eso es lo que diferencia a un método extendido de un método cualquiera. Hasta ahora nunca lo habíamos puesto eso ahí, ¿verdad? Perfecto, porque eso es lo que va a identificar que ese método es extended o extendido. ¿Y qué es lo que va a hacer ese? Vamos a verlo ahora. Control Altern C. Y yo voy a escribir lo siguiente, voy a escribir nombre, voy a escribir un punto. Y se van a fijar en algo muy importante ahí. ¿Cómo que display? Pero eso está definido en la clase helpers, abajo. Pero es estático. Sí, pero es estático. O sea, yo tengo que escribir el nombre de la clase. ¿Sí o no? Así no era que lo habíamos hecho. Helpers, punto, y el nombre de la clase. Solo que aquí no me va a dejar porque esa clase es estática. Pero así era que lo estábamos haciendo, ¿sí o no? Lo que pasa es que, como su nombre lo dice, los métodos extendidos lo que hacen es que extienden funcionalidades a otros objetos, a otras clases. De este modo, aquí estamos extendiendo este método para que opere
sobre las variables de tipo string. O sea, yo tengo aquí una variable numérica y no me aparece ese método display. Pero vamos a utilizarlo. Display, pam, pam, y ya. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a imprimir Juan en pantalla. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué estoy imprimiendo Juan? Perfecto. Vamos a ver cuál fue el lío que hicimos. Nosotros creamos una clase para almacenar nuestros métodos helpers, nuestros métodos extendidos, que van a ser métodos que van a añadir funcionalidades según lo que nosotros requiramos en un determinado momento. Entonces, tengo aquí dentro un solo método por ahora. No va a dar tiempo a crear más. Vamos a continuar en la clase que sigue. Ese solo método es un método ¿de qué tipo? Público. Que también es static, lo que significa que no tengo que instanciar un objeto del tipo de la clase para usarlo. Es void, no retorna en este caso ningún valor. Se llama display y recibe un parámetro, donde la palabra this antes del parámetro significa que el propio objeto que llama el método va a ser pasado como parámetro, pero no un objeto de todo tipo. En este tipo de ¿cuáles? String específicamente. O sea, eso está operando sobre los tipos de datos string. En este caso lo hicimos sobre una variable, pero podemos hacerlo también sobre un literal, como vimos ahorita. Porque los literales, las variables y todo eso también son exacto. Entonces fíjense como aquí me aparece el método display. ¿Por qué? Porque ese literal hola es de tipo string. Por lo tanto, puedo ampliar la funcionalidad del string a través de ese método extendido. Y esto es muy interesante y se usa bastante. Porque una vez usted tenga requerimientos que usted constantemente hace, te hace su biblioteca de helpers y ya nada más tiene que importar en todos los proyectos que usted la use. Y ya siempre va a llamar sus mismos métodos, va a operar de la misma manera, de forma más cómoda. ¿Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a ver esto, hay muchas cosas que uno hace simplemente por hacerse la vida más cómoda, como dicen por ahí? Por ejemplo, yo les decía que si ustedes querían podrían poner la consola que salga en español y todo eso. Y todo eso es en base a eso, armar unas librerías donde ustedes van a tener sus cosas de uso personal en un proyecto de una empresa. Dudo mucho de que le dejen implementar las cosas así, pero si usted se siente cómodo trabajando de una forma, usted puede adaptar sus propias librerías de helpers, sus propias clases, que en vez de que diga console, usted ponga console, diga consola, y en vez de decir write, que diga escribe línea, y si usted quiere usted lo puede hacer, eso no es problema. Entonces, ¿qué vimos hoy? Déjame detener el video.